pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios lo junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con comodorenses por el mundo. En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Silvia, que ya mismo vamos a saludar y vamos a preguntarle dónde está. Silvia, ¿cómo andás? Hola Rocío, estoy por Barcelona, España. Por Barcelona, qué lindo verano. Nosotros Sí, acá nos sí. estamos pasando de frío. No sé cuándo van a escuchar la gente este podcast, pero les cuento que recién empezó el invierno y acá hace mucho frío. Y allá, ¿cómo están? Con calor. Mucho calor también, un calor un poco exagerado para la época, por lo que me comentaban. Es un calor que no es tan primaveral, sino más bien es un calor ya de verano para el mes de agosto. Son temperaturas muy altas para la fecha, así que bueno, igual, es el opuesto, digamos. ¿Y qué te llevó a Barcelona? Lo que me llevó, lo que me trajo hasta aquí son los estudios. O sea, yo comencé estudiando el máster en comunicación científica. Me especialicé en comunicación científica en Capital Federal cuando la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona se encontraba allí. Bueno, ahora creo que algunas carreras están, otras me parece que ya no. Y bueno, y tenía esta idea de hace tiempo porque quería terminar la maestría en comunicación científica y eso es lo que me trajo hasta aquí, con una beca mediante, por supuesto. Y bueno, y llegué aquí, pero cambié de rumbo porque lo que estoy ya culminando es la maestría, pero en historia de la ciencia. O sea, me cambié de carril. Me cambié de Sí, pero carril. completamente distinto, porque de ser, eh, Mm, a ver, de mm, hacer algo como para comunicar, a hacer algo como para investigar. Exacto, Bueno, porque tiene que ver. sí, están relacionados porque de hecho, por ejemplo, hay dos, el máster en Historia de la Ciencia, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con la Universidad de Barcelona, plantean dos propuestas. Una es de comunicación, y es la que yo me Claro, encuentro, mirá. comunicación, y después está la otra que es investigación, que es un poco más dura ya, ¿no? Que en realidad justamente es lo que me gusta más, ¿no? Investigar y de lo que se investiga, hacer un producto de divulgación científica, esa sería la idea. ¿Y hace cuánto te fuiste de Comodoro? No, no hace tanto, o sea, a ver, creo que, bueno, ahora estoy desde el año pasado, hace 2 años aproximadamente. Y bueno, y aquí estoy trabajando también en una plataforma de divulgación, que se llama Plataforma Vértices y es online, donde es un sitio interesante, bastante novedoso porque vincula la ciencia y el arte. Y bueno, y estoy trabajando puntualmente sobre lo que va a ser mi trabajo de tesis, que es medicina rural. La medicina rural específicamente centrada en una figura de un médico rural catalán que bueno, fue médico rural entre los años 1946 y 1939, después de cuando culmina la Guerra Civil Española, hasta los 80. Entonces, hay un periodo ahí interesante porque fueron de grandes cambios y bueno, y me enfoco en esta figura, que también está muy relacionada un poco con la Argentina, porque yo me baso en ya un trabajo realizado museológico, que ahora se hizo museo ya, del caso de un médico argentino que vino a desarrollar su profesión en Barcelona y en la zona de Girona. La Universidad de Girona puntualmente ha hecho una cátedra específica del doctor Martí Casals. Y bueno, y de esa investigación que se generó en esta cátedra, hay un museo en la localidad de Sant Feliu de Guíxols, en Barcelona, donde este médico argentino ha sido médico bueno, no solamente de la ruralidad catalana, sino también de grandes figuras del arte, del cine, en fin, de la época donde se filmaba mucho en esa zona de la Costa Brava. Entonces, bueno, está muy relacionado, ¿no? Con mi terruño lo que estoy haciendo.
Y vos llegaste hace 2 años, me decís. O Sí, sea, hace 2 aproximadamente. años no era la Barcelona de hace 5, porque hace 2 años todavía estábamos en pandemia. ¿Cómo fue llegar a un lugar diferente, con distintas costumbres, con distinto idioma? Porque todos decimos, bueno, es España, pero no es cualquier lugar de España. Eh, ¿cómo fue esa llegada y ese choque con algo tan diferente a lo que vos conocías? Bueno, el primer choque es el idioma, ¿no? Pero aquí hay una salvedad que, bueno, hay dos idiomas que se hablan, el español y el catalán. Lo que sucede es que hay una coyuntura política muy particular porque por esta cuestión del independentismo, algo que en el 2017, no sé si ustedes recuerdan, que hubo una fuerte contienda, ¿no? Entre la España y la Cataluña, o sea, Cataluña está dividida en dos prácticamente, como se dice Sí, habitualmente allí también, la grieta es esta de la independencia que están queriendo realizar la comunidad catalana, que no llega al 50%, pero hay una gran cantidad, hay un porcentaje importante de población que está hace tiempo ya, creo que hace ya muchos años que vienen tratando de independizarse de España, porque no se sienten parte de España y eso a mí me llamó mucho la atención. Así que en relación a esto, bueno, está vinculado el idioma, que es fundamental, porque para ellos el idioma catalán es lo que se habla y muchas veces me he encontrado con que hay lugares o actividades donde solamente se habla catalán, no se habla español, por una cuestión ya política, ¿no? Ya hay una postura política y no algo así como muy al pasar, sino está claramente que para ellos el idioma es fundamental porque además consideran que al ser un idioma minoritario, eh, es una forma de conservarlo, es justamente digamos, generar actividades en la lengua en que ellos habitualmente hablan entre la familia, ¿no? Eso también hay que decirlo. A mí me pasó puntualmente la experiencia que en la Universidad Autónoma de Barcelona hablan en catalán. En la Universidad Pompeu Fabra no, las clases ahí son en español. Así que lo que no me quedó mucha más opción que empezar un pequeño curso de normalización de la lengua para poder entender las clases, porque en principio algunas me perdía mucho y ya después, bueno, terminando, empecé a comprender un poco más las clases, ¿no? Los idiomas. Pero el idioma es complejo porque si no eres en idioma, si no es en catalán, las clases eran en inglés. Así que, bueno, peor, capaz. eran dos cosas que tuve bueno, el inglés un poco, uno lo tiene un poco más presente, incluso en la universidad nosotros hemos cursado algún idioma, ¿no? De inglés, pero no es tampoco tan sencillo, así que, bueno, me quedó eso, el choque más importante que tuve que sortear, digamos, el obstáculo es el idioma. Y ahora que hiciste este curso de normalización, tomaste clases en catalán, cuando salís a la calle y vas a comprar o vas a charlar con tus amigos, o ¿cómo te manejas? ¿En español o en catalán? Bueno, es indistinto. Yo respondo en español, entiendo que ellos, digo ellos, la comunidad, familia, amigos, aquí el catalán habla catalán, o sea, no habla español, salvo bueno, que sea, no sé, algún evento muy, no sé cómo decirlo, pero yo en principio ese choque a mí como que me generó un poco, fue un poco violento porque evidentemente que se saben comunicar en español y que te obliguen a querer comprender es un poco violento, ¿eh? Se siente un poco así. Pero de todas maneras lo fui comprendiendo, ¿eh? Lo fui comprendiendo. Al principio me molestaba un poco, pero después lo fui comprendiendo porque eh, es lo que les nace. O sea, a ver, es lo que le nace hablar en ese idioma. Es muy de ellos. Entonces, Claro. claro, entonces tuve que dar un poco la vuelta a la tuerca, ¿no? Como se dice, porque... Claro, un poco por ahí defender su identidad y Exacto, que no se pierda, justamente. exacto. Y otra cosa que en el día a día te haya sorprendido, que por ahí vos llegabas y tenías una idea armada de Barcelona, y cuando llegaste te encontraste con algo diferente, que te sorprendió. ¿Está presente ese elemento que vos decís: "Oh, no me imaginaba que esto era de esta forma", más allá del idioma? Lo que me sorprende para bien es la gran cantidad de actividades culturales que hay, por un lado. Las propuestas culturales son muchísimas.
Después, también me llama mucho la atención es cómo las personalidades del arte, por ejemplo, tienen un lugar muy especial, se hacen trabajos, por ejemplo, de historiografía muy importante. Del arte del arte en general, ¿no? De la música o de la literatura o de la pintura también, la arquitectura, o sea, es interesante, ¿no? Cómo valoran mucho, ¿no? El artista. Eso me llamó también la atención. Bueno, de hecho yo estoy haciendo un trabajo de historiografía de un personaje Claro. interesante de la montaña, o sea que estoy aprendiendo un poco a la par de lo que ellos hacen, y lo estoy llevando adelante con mi trabajo también en la plataforma. Muchas actividades. Y no está muy, muy desvinculado la ciencia y el arte, por ejemplo, ¿no? O sea que esto de que la ciencia es algo que lo hacen unos pocos, y que está muy alejado digamos, de lo cotidiano, eso también, ¿no? Eso lo tienen también bastante trabajado en ese sentido. Y, si ahora te tuvieras que volver a Comodoro, Sí. a vivir de nuevo entre nosotros en esta comunidad, así como somos, y te pudieras traer algo del día a día de Barcelona, ¿qué te traerías? Porque si esto la verdad que me encantó y me encantaría poder tenerlo y vivirlo en Comodoro. Un objeto, ¿Alguna decía. costumbre? Sí, alguna costumbre, algún objeto, alguna comida, algo que de repente ahora se te hizo cotidiano y que es muy de ellos, y que vos decís, esto estaría bueno que lo podamos replicar o que me lo pueda traer a Comodoro. Bueno, algo que me gusta mucho son los encuentros literarios que hacen. Hay un Ateneo donde se habla en voz alta, perdón, no se habla, sino que se lee en voz alta libros, se comparte. Eso me encantaría, que se hiciera mucho más de todo tipo de libros, no solamente literarios, sino políticos, y donde también se valora mucho el conocimiento de la gente, ¿no? Que puede aportar sobre estos temas y los enriquece. Entonces vas, participás, escuchás y no te quedas afuera, porque si querés leer, también podés leer. Eso me gustaría mucho que se hiciera en Comodoro. Esto que vos me contás, ¿lo hace solamente un grupo determinado de académicos o gente que, no sé, como vos va a la universidad o algún grupo, o es algo que está popularizado? No, no, está popularizado, incluso en fechas particulares se hace con mayor actividad, o sea, se fortalece un poco más, pero es algo, digamos, es una actividad continua, y que obviamente en las fechas, no sé, en fechas particulares, no sé cómo decirte, por ejemplo, hay una fecha muy que a mí me encanta, que es la de, es la de, ay, no me sale ahora el nombre. ¿Hay una fiesta en la que puede ser que se regalan libros? Esa es la que te quiero decir, la fiesta que no me sale el nombre. Bueno, se regala Ahora un libro, lo vamos a averiguar. bueno, se regala un libro a cambio de una flor y eso se hace, es como si fuera, no sé, una feria, no es exactamente una feria del libro, pero es similar. Y esto se hace en la calle, no se hace en el interior. Es en la calle, donde se montan las mesas a lo largo, San Jordi. San Jordi, exacto, San Jordi, San Jorge sería. Y entonces se montan, digamos, las librerías, aprovechan obviamente a vender libros, se venden muchos libros, eso también, eso me llamó muchísimo la atención, el tema de las editoriales, de cómo se venden libros aquí como pan caliente, o sea, el libro es como decirte, no sé, una necesidad también, forma parte de una necesidad básica. Em, no sé, es muy habitual. Justamente estuve en una librería que se llama Y son, perdón, Sí, ¿son accesibles los libros? O sea, hay tanto movimiento y tanta compra y se regalan libros. sí, ¿Es realmente un bien accesible para la gente? sí, Como que sí, forma parte de su costumbre comprar un par de libros al mes. sí, sí, mínimamente son 4 libros al mes promedio que se compra. E incluso eso me llamó tanto la atención que lo averigüé un poco a una editorial que se llama Documenta, aquí en Barcelona. Estaba hablando ahí con el dueño y bueno, y le pregunté que me parecía increíble la cantidad de libros que se vendía en Barcelona y me decía que aproximadamente son 7.000 ejemplares o después dejo bien el dato, ¿no? Porque es muy interesante,
porque yo en el sentido de la, digamos, de lo que significa contar con una librería, ¿no? O sea, el ingreso también. De cuántos ejemplares tiene que tener, y yo creo que el tema de editoriales es muy interesante en ese sentido, que es algo que tenemos que trabajar en Comodoro, por ejemplo, porque tenemos, esa es otra cosa que es importante, Rocío, cómo ellos defienden mucho las librerías que surgen, digamos, de la ciudad. Evitan comprar en Amazon, por ejemplo, evitan comprar en cadenas de librerías. O sea, comprarle A los a la libreros. librería de barrio, a Exacto. los libreros, al librero de toda la vida. Ir al librero de toda la vida, a la librería de barrio, al negocio chiquito Sí. que surgió desde siempre en la ciudad antes que a las grandes cadenas. Sí, a las grandes cadenas prácticamente las evitan. Obviamente que igual se vende, pero porque aquí se consumen muchos libros, mucha literatura. Pero eso sí, eso me llamó también la atención, cómo defienden y cómo a veces ponen de su propio. Hay un ejemplo de documenta que los socios han aportado con su dinero para que esa librería no se cierre, porque el dueño lo habían echado del espacio que tenía cerca de ahí, creo, de la Rambla, donde no podía seguir pagando el alquiler. Entonces los socios de esa librería pagaron para que él se traslade a otro lugar y la librería siga funcionando. Va a cumplir 50 años esa librería. Y si fuera al revés, si te pregunto, ¿qué agarrarías de Comodoro? Un lugar, una cosa, una costumbre, una sensación, lo que sea. ¿Qué agarrarías de Comodoro y te llevarías porque es lo que ahora estás extrañando de esta ciudad? Uy, pero yo extraño a mis amigos, extraño mis amigas, bueno, obviamente mi familia, mi espacio, o sea, eso lo extraño y es muy difícil de trasladarlo hasta aquí, pero a ver si algún objeto, o, en fin, no sé, yo creo que, no sé, a mí lo que me gusta, por ejemplo, Rocío, es bailar tango. Yo bailo tango desde que tengo 17 años. Y entonces en Comodoro Rivadavia formo parte de un grupo de milongueros del Centro Amigos del Tango y bueno, y eso trato de un poco de que no se me sea tan difícil porque aquí también se han generado grupos de tango, así que estoy comenzando como a participar en estos grupos aquí en Barcelona. Así que bueno, un poco lo compensa, ¿no? Silvia, te agradezco mucho los minutos que nos diste para charlar con ADN Sur, para hablar en este podcast de Comodorense por el Mundo y saber un poco cómo se vive en Barcelona y cuáles son esas costumbres, ir conociendo a poco, eso distinto que tienen el resto de los lugares. Te agradezco muchísimo estos minutos. Bueno, y espero que el calor sea un poco más leve. Eso. Gracias, Rocío. Un beso a todos allí, ¿eh? Cuídense. Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur.